Buen día, pues vamos a comenzar, vamos a continuar con el estudio de los códigos divinos, conocidos como las letras hebreas, y el turno de esta clase es precisamente para la letra Pei. La letra Pei, que se escribe de esta forma, que proviene de la palabra P, como lo vemos aquí en esta primera palabra. Entonces, la palabra pei proviene de la palabra pe, que significa boca. Boca, obviamente, también viene a representar la capacidad de comunicación oral. También nos habla del despertar y la gracia. Entonces, la palabra P, que designa boca, también viene a representar lo que es en sí la palabra. Y obviamente no refiere a la parte del parloteo que a veces se da cuando un individuo habla y habla y habla. Esta palabra obviamente se refiere al verbo divino, a esa palabra creadora y a esa palabra liberadora. Es precisamente a través de la palabra, a través de la boca, que se manifiesta la tradición oral, la tradición iniciática a través del labio, se dice, del labio a oído, es decir, la tradición oral. Y obviamente también tenemos la tradición escrita, que es precisamente todos los libros sagrados, obviamente desde el ángulo cabalístico y desde la cultura hebrea, pues principalmente lo que es la Torá, el Zohar, el Sefer Yetzirah, el Bahir y el Talmud. Esa sería la tradición escrita y obviamente la tradición oral, que se va adquiriendo a través del tiempo, obviamente teniendo a un maestro, teniendo un punto de referencia con ya bastante experiencia para que el candidato pueda ser dirigido. Entonces, esta parte de la tradición oral que se transmite de labio a oído, o en este sentido de boca a oído, y que es vivificada a través del hombre, obviamente a través de su hacer, de su experimentar y al desarrollar su propio entendimiento y obviamente a la vez su propia corrección. Por ejemplo, esta siguiente frase que nosotros tenemos aquí, esta frase la podemos encontrar en el libro de Números, perdón, de Deuteronomio, cuando le dice Yod He Vav Hei. Bueno, cuando podemos leer Yod He Vav Hei, habla a través de Moisés. Yod He Vav Hei habla en la boca de Moisés. Y esa es la frase que dice boca a boca. Pei, pei, el pei, de boca a boca. Es decir, que en ese momento Yod He Vav Hei ya no le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel, como lo vimos bueno, como lo vamos a ver y como lo hemos visto en otros cursos, en el libro de Shemot, en el libro de Vaikra, en el libro de Bamidbar,
de Éxodo, Levíticos y Números, que constantemente el Creador le dice a Moisés, Vayomer Elohim, aquí no, aquí es Yod He Vav Hei, es decir, el Creador habla en Moisés a través de su boca. Pei, el Pei. Y precisamente en la siguiente palabra que es Pedut, Pedut, quiere decir liberación, liberación. ¿A qué se refiere con esta liberación? Eh, quiere decir la letra que viene a presentarse ante el Eterno. Hay que recordar que cada una de las letras hebreas se presenta ante el Eterno precisamente para poder empezar el alefato hebreo. Y en esta ocasión, cuando la letra Pei se presenta ante el Eterno le dice que es digna para que empiece, para que comience el alefato hebreo. Pero le recuerda que la palabra Pesha, que es la palabra que tenemos aquí, la palabra Pesha quiere decir pecado. Por eso le dice que sí pudiera ser digna de representar, de ser la primera letra hebrea, pero le recuerda que la palabra Pesha empieza con Pei, que es pecado. Entonces, por eso la letra Pei regresa a su lugar. No puede empezar el alefato hebreo por esta palabra. Y precisamente la raíz Pesá o Pesha, que también es pronunciada Pesá, pero obviamente si nosotros pronunciamos Pesá, refiere a la palabra paso, refiere a la palabra marcha o también a la palabra progresión. Entonces, la idea del pecado viene siendo un paso, ¿cómo le podemos decir? Un paso distorsionado, una transgresión, o también se pudiera decir un paso en falso. Eso es lo que también pudiéramos entender de esta parte de pecado. No es el pecado como lo tenemos grabado en la mente, sino pecado como una transgresión o un paso en falso, un paso distorsionado. La siguiente palabra, pifillot, pifillot, que es un plural. Es un plural de la palabra filo, el filo de la espada. ¿Y por qué se refiere en plural si el filo de la espada pues es uno? Precisamente porque la espada representa tanto la palabra como la tradición. Entonces, la palabra y la tradición es una. La palabra y la espada son dos en una. Por eso se dice que su filo, en este sentido, es doble. El filo es doble. Por eso se pronuncia, bueno, por eso se habla del plural. De esta forma, con la espada, o podemos honorificar y a través de la honorificación podemos vivificar,
o podemos matar. Esto va a depender la capacidad del hombre de recibir, ya sea el castigo o la honorificación, como lo veíamos o como lo vemos en ciertas películas referentes a los templarios, a los caballeros, era precisamente con la espada como símbolo, la espada cuando se honorificaba a un caballero. Entonces, depende del hombre, de su trabajo interno, qué es lo que pueda recibir. O la honorificación para ser un caballero o el hierro de la espada. Entonces, Pifillot se refiere al doble filo de la espada. Y ahora podemos entender un poco más, por qué en esta enseñanza, en esta tecnología llamada tarot, uno de los palos que conforman al tarot es precisamente las espadas. Las espadas son regidas por el aire, representan al mundo creativo, al mundo de Bría, así como el verbo creador, que es lo que estamos viendo en esta parte de la palabra pay. La siguiente palabra, pele, que también podría decirse que representa la boca. Pele. Esta palabra, si nosotros le quitamos la pei y nos quedamos con la lamed y la alef, si recordamos que lo vimos cuando vimos la letra lamed, lo quiere decir la negación, no, es la negación de lo divino. Entonces, Peleg, por una parte, representa el prodigio, representa la cosa maravillosa o también representa el milagro. Esta palabra de Peleg también, si nosotros la leemos de izquierda a derecha, encontramos la letra Aleph. Aleph. Si nosotros la leemos de izquierda a derecha. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente la PEI es muy importante. Digo, todas son muy importantes, pero precisamente cuando, repito, cuando la letra PEI se presenta ante el creador le dice que es digna de representar el alefato, pero ya vimos por qué no. Entonces, es precisamente a través del verbo divino que se expresa a través no solamente de Aleph, sino también de Pei en este caso. Entonces, esto es muy importante, ya que viene a representar la parte de la tradición oral, muy importante. La palabra Peter, que quiere decir el primer nacido. Si nosotros le cambiamos la pronunciación, en vez de Peter, es Peter en inglés. Entonces, Peter quiere decir el primer nacido. Y precisamente esta palabra es la raíz de Petros, es decir, Pedro. Entonces, Pedro, dentro de la
dentro del Tanaj, Pedro es el primer nacido, es decir, el primer elegido por Jesús el Maestro. Y no solamente Pedro, sino también su hermano. Entonces, tenemos Peter, que significa el primer nacido, y Petros, que quiere decir Pedro, que es el primer nacido o el primer elegido. Y aquí se debería de hacer una aclaración, porque cuando nosotros leemos esta parte de que Pedro es la piedra sobre la cual Cristo construye la iglesia, los templos, al parecer hay una ligera confusión, porque Pedro se le toma como piedra. Cuando nosotros nos vamos al origen, es decir, al hebreo, nosotros no encontramos la palabra piedra, encontramos la palabra Selah. La palabra Selah quiere decir peña o roca. Entonces, una cosa es la palabra Selah y otra cosa es la palabra Peter o Peter. Peter y Petros, que quiere decir el elegido o el primer nacido. De esta forma, podemos ver que entonces Jesús el Maestre construye su iglesia o construye la iglesia apoyándose en Petros. Es decir, lo que realmente se busca a través de esta construcción del templo es promover al primer nacido. Y obviamente, ¿quién es el primer nacido o a qué se refiere al primer nacido? Obviamente se refiere a ese estado de conciencia que nosotros, por el cual estamos trabajando constantemente. Muy bien, vamos a continuar con la letra Zadi, que lo encontramos de esta forma. Zadi tiene un valor de 90 y obviamente tenemos aquí una guametría de 104. 90 de Zadi, Dalet 4, Yod que vale 10. Entonces tenemos 104. ¿Qué quiere decir la letra Zadi? Por una parte, podemos ver que Zadi representa el anzuelo, quiere decir el anzuelo. El anzuelo refiriéndose a la guía de lo alto. A la guía de lo alto. Y sin embargo, la palabra Zad, es decir, si nosotros quitamos de esta palabra Zadi, si nosotros eliminamos la letra Yod y nos quedamos con la letra Zar, vamos a encontrar una raíz diferente que es costado o que también se puede traducir como brazo o también costado opuesto. Obviamente también se refiere al adversario. Entonces, literalmente, Sadi representa el brazo divino o el costado divino. Entonces, esta parte que muchas veces nos referimos
a las cuestiones egoicas. Las cuestiones egoicas obviamente son el adversario. Entonces nos habla que es un adversario divino, porque nos está diciendo que es el brazo divino, nos está hablando del costado divino, entonces es el adversario divino. Entonces, estas partes egoicas de nuestra personalidad, de nuestros enfoques, tarde o temprano nos van a ayudar a hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a llegar a tocar fondo. Y como fue mandato divino, el adversario solamente cumple con su misión. ¿Cuál es esa misión? Precisamente porque es el costado opuesto, va en dirección opuesta a lo que realmente quiere el alma. Por eso también Sadi representa el anzuelo, que es la guía de lo alto. Y no solamente es la guía de lo alto, sino también la revelación y tiene una estrecha correspondencia con la meditación. Eh, Aquí en estas letras que vamos a ver, nos podemos explicar cosas muy interesantes cuando nosotros nos adentramos a estudiar el Génesis, el Bereshit, en, en la etapa de Abraham y Sarai. En un principio nos menciona de Abraham sin H y de Sarai sin H, y nos mencionan los años. Nos menciona que Abraham tiene 99 y Sarai tiene 90 años. Entonces nos están hablando de una parte, nos están dando ya la referencia de lo que estamos hablando. Para empezar, Sadi, acabamos de comentar que es el anzuelo, es la guía de lo alto. Además es la revelación. Es precisamente cuando Abraham hace el pacto con el Creador y comienzan a ser fértiles porque antes eran estériles. Entonces, aquí en esta letra Sabi y en la próxima que es Kov y que tiene un valor de 100, es precisamente cuando Abraham, una vez que se vuelve fértil junto con Sara, que ya no es Abraham, ya es Abraham y ya es Sara, pasa un año y Abraham obviamente ya tiene 100 años. Y ahorita que hablemos de Kof, vamos a entender toda esa idea y obviamente de Sadi, toda esta idea de lo que refiere a Abraham con la edad de 99 años y con la edad de 100 años. Muy bien, tenemos la primera palabra que es Zada. Zada. Y que también, si nosotros nos fijamos en esta segunda palabra, en la palabra Sodar, es un juego de combinaciones. Sadar, Sodar y Su. Y obviamente las tres palabras tienen esta conjugación de Sadi, Dalet, Sadi, Dalet, Sadi, Dalet. Por eso les decía que es un juego de palabras, precisamente hablándonos del costado, hablándonos del brazo o hablándonos del opuesto. Entonces, estas palabras, ¿qué significan?
Estas palabras lo que significan, por una parte, o a qué se refieren. Por ejemplo, la palabra sada se refiere a poner trampas. Sadab refiere a espiar, cazar o pescar. Y la palabra su refiere a seducir o cautivar. Entonces, estas palabras que nosotros acabamos de mencionar, estos significados que acabamos de mencionar, tienen que ver precisamente con todo el trabajo que hizo la serpiente en el paraíso, en el Edén, con respecto a Adán y con respecto a Jabá, es decir, Eva. Ya hemos visto que la serpiente se dirige a Jabá y no a Adán para poderla seducir, para poderla cautivar con sus palabras. Precisamente, precisamente es como la serpiente caza, caza a Eva a través de la seducción, y eso realmente en sí fue ponerle una trampa no solamente a Eva, sino también a Adán. Entonces, la serpiente, por mandato divino, cumple con su misión. ¿Cuál es esa misión? Precisamente poner las trampas, espiar, cazar, seducir y cautivar. Y eso no solamente pasa en el Edén, pasa en estos momentos, cuando nuestros sentidos son cautivados, son cazados, son seducidos. Precisamente porque por nuestras cuestiones egoicas. Entonces, entre los sentidos y nuestras cuestiones egoicas son las que nos van poniendo esa trampa. Nos están hablando de lo opuesto, Sab, lo opuesto a lo que viene realmente nuestra alma. Nuestra alma viene a servir, nuestra alma viene a rectificar, nuestra alma viene a ser partícipe de su sedacá, es decir, de su misericordia, de su compartir. Entonces nosotros venimos a rectificar, a servir y a compartir. Y cuando ya no estamos en este plano de la acción, en este plano humano, pues obviamente esta parte del servicio, del compartir, a veces se practica, a veces no se practica, y de la rectificación, que es un trabajo menos hecho, pero muy obligatorio hacer. Precisamente el adversario nos lleva por otros lados, nos lleva por otros rumbos, y es precisamente nuestro estado de conciencia, como lo llama la Kabbalah en Éxodo, los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Nuestros propios sentidos. Entonces, por eso cuando nosotros comenzamos este tipo de estudios, tenemos que abocarnos primeramente a trabajar con los sentidos. Mucho, muy importante. Entonces, esta palabra de Sat, como lo podemos resumir, es lo que significa esta parte. La parte de costado, brazo o también lo opuesto. Entonces, a través de del entendimiento de esta letra y de este juego de palabras o juego de letras, podemos comprender un poco más los relatos, principalmente los relatos de la Torá. La palabra
Sedek, Sedek, que refiere a la justeza, que es una variante de Sadi. De Sadi. De ahí deriva, de esta palabra deriva la palabra Sadik, Sadik, que quiere decir el justo. Cuando en Cábala nos referimos al justo, obviamente nos referimos, obviamente, a un individuo sabio, que va más allá del bien y del mal. Es un maestro, el Sadik. Entonces, Zedek, la justeza, ¿qué es lo que viene a representar esta palabra? No es justo, sino el que realiza o está listo para realizar la obra. Entonces, ¿quién es ese sadik? ¿O quién empieza a ser sadik? Aquel que ya está listo para realizar la obra. Y obviamente para realizar la obra se necesita haber tenido una preparación para los propios sentidos. De otra forma, pues no solamente estaríamos alucinando, estaríamos soñando. Para empezar un proceso del sadik, tiene que haber un entrenamiento previo. Un entrenamiento previo precisamente para ahondar en esta parte. Muy bien. Muy bien, y pues ya para terminar con esta letra, Sadi, tenemos la letra, perdón, la palabra Selap. Selap es la cruz. Si nosotros vamos seccionando esta palabra, obviamente encontramos a Sadi, que es el arpón o el anzuelo. Cuando vimos la letra Lamed, vimos esta palabra, estas dos letras en conjunto. La palabra Lev, que quiere decir corazón. Si nosotros solamente quitamos la Bet y nos quedamos con la Sadik y con la Lamed, tenemos la palabra Zal, que es sombra. Entonces, esta sombra, ¿a dónde la vamos a llevar? Precisamente a la letra Bet. Bet, recordemos que siempre va a representar lo que es la creación. Es decir, vamos a llevar la luz al otro lado, al otro costado, es decir, a la creación. Y eso es lo que nos habla Selah, la cruz. Por eso, la cruz, ¿qué es lo que representa? La cruz, ¿qué es lo que representa? Es que el alma viene a dar luz a través, bueno, no a través, más bien en la creación. El alma viene a dar luz a la creación. Obviamente, precisamente haciendo qué? Servicio, rectificación y obviamente la sedacá. Y para trabajar estas tres cosas, lo que se necesita es la conciencia. Muy bien, vamos a continuar con la letra Kof. Con una guametría de 100.
perdón, con una guametría, con un valor de 100, y aquí en la palabra Kof tenemos 186. Es lo que vale la letra Kof en su guametría. En sí, la letra vale 100. Por una parte, Kof quiere decir nuca, que nos habla de la sede de patrones automáticos. Nos habla de la organización y también nos habla del sueño. Eso es por un lado. Por el otro, Kof también significa simio o mono, y también el ojo de una aguja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí con la letra Kof en referencia al mono, al simio? Eh, Esta enseñanza no solamente es de la Cábala, sino que a lo largo de los milenios el símbolo del mono ha pasado a diferentes culturas. Obviamente entre ellas la hindú, obviamente la tibetana, por herencia de los chinos, y también en la cultura romana y en la cultura griega. A modo de broma, a modo de caricatura, actualmente en las redes sociales, principalmente en el WhatsApp, precisamente tenemos tres emojis, que son tres monos, tres simios, uno tapándose la boca, uno tapándose los ojos y uno tapándose los oídos. Vaya enseñanza que hasta la fecha se sigue dando, incluso en las redes sociales, en estas funciones del WhatsApp. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nos decían los sabios eh, romanos y los sabios griegos es que precisamente el mono, en esta representación, lo que está haciendo es ausentarse de los sentidos. No hablo, no escucho y tapo los ojos. ¿Qué está haciendo? Evadiendo los sentidos. Más que evadir, apagando el switch de los sentidos. Entonces, como les decía hace un momento con la letra Sadi, el justo, para que un individuo pueda llegar a ser justo, necesita primeramente haber entrenado los sentidos. Y otra vez aquí en la letra Kof lo estamos refiriendo otra vez. Pero ahora como una maestría de que sé anular mis sentidos en el momento que yo quiero. Se anulan los sentidos. ¿Y qué es lo que queda? Mi alma expuesta. Uh-huh. Y aquí la nuca tiene mucho que ver, porque precisamente nos habla de la sede de patrones automáticos. ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando es golpeada en la nuca? Pues obviamente se desmaya, pierde el sentido. Entonces, en esta enseñanza de Kof, tanto la nuca como el simio tienen mucho que ver. De hecho, cuando nosotros
vemos esta tecnología del tarot, la carta cero, precisamente es un bufón, la carta del loco, muy interesante. La carta del loco es estado de conciencia de locura ante el sistema, ante los demás, pero no para Dios, no para la divinidad. Está vestido de bufón. El bufón, como es, primeramente, pues es inestable. Tiene una representación totalmente de locura. El loco viene a representar la sabiduría. Para otros, el mono puede ser contradictorio para muchos símbolos. Pero este mono, como les decía, es muy bien visto, digo, desde esta parte de la metáfora, por los chinos, por los japoneses, por los tibetanos, eh, por la cultura hindú. De hecho, en la cultura hindú tenemos a un personaje, que se llama Hanuman, que precisamente es el servidor predilecto de Krishna, hablando del Bhagavad Gita. Rama, que es la encarnación divina que precede a Krishna. Y precisamente Krishna, como un discípulo predilecto y su más ferviente servidor, era Hanuman, que era un mono. Era hombre con cabeza de mono. Entonces, estas tradiciones representan al mono como un sabio y repito, no solamente estas culturas, sino también hace 2000 años en la cultura griega y en la cultura romana, se tenía esta triada, la triada de los monos, que repito, tapaban los ojos, tapaban la boca y tapaban los oídos. Precisamente eh, haciendo alusión a que se debe de apagar el switch de los sentidos. ¿Para qué? Para que el alma pueda aflorar. Y esto es lo que pasa estudiando con la letra Kof, que vale 100. Cuando leemos la parasha concerniente a Abraham, cuando Abraham cumple 100 años, es cuando se vuelve fértil. Es cuando tiene a Isaac. ¿Por qué? Porque hizo pacto con el Creador. El hacer pacto con el Creador, somos fértiles en muchos ángulos, si no es que en todos los ángulos. Entonces, el cumplir 100 años refiere a esta letra y todo lo que representa esta letra. Nos está hablando de una sabiduría. ¿La sabiduría de qué? De apagar en automático los sentidos para que pueda aflorar el alma. Y el alma trae todo el ADN, trae toda la información para ser fértil, para dar a luz en todos los sentidos. Entonces, esta cuestión de cerrar la boca, cerrar los oídos, no es otra cosa más que entrar a la iniciación. Es entrar al trabajo con nosotros mismos. Porque primero lo que tenemos que aprender es a saber escuchar, a saber callar y solamente observar. Entonces, desde esta perspectiva, también
podemos encontrar varias alusiones dentro de la Torá con respecto a esta parte. Por ejemplo, cuando hablamos de Salomón en el Tanaj, cuando hablamos de Salomón en Corintios, si mal no recuerdo, nos habla de Salomón que llegaban navíos cargados de oro y de plata, de marfil, de monos y de pavos reales. Si ustedes lo quieren checar, es Corintios 2, versículos 9, 21. Nos habla de navíos cargados de oro y de plata, de marfil, de monos y de pavos reales. Obviamente todo esto es una metáfora. Obviamente el marfil, obviamente, ¿de dónde se saca? Se saca de los colmillos del elefante, y es precisamente el marfil que representa el trabajo realizado de Ganesha. Aquel personaje venerado dentro de las religiones hindúes, o más bien dicho, ese personaje realizado en nuestro interior, que es Ganesha, que es el elefante. Que algún día hablaremos de todas estas características, más de 10 características que tiene Ganesha y que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra persona. Obviamente también nos habla de la sabiduría, de la inteligencia, de la plata y del oro. Lo podemos ver de diferentes ángulos. Hemos visto que el oro representa la columna izquierda. Perdón. Sí, el oro representa la columna izquierda, la plata la columna derecha. Lo podemos ver en ese sentido. Y obviamente también el pavo real, que es en Oriente y en Medio Oriente, un símbolo también de realeza. Entonces, esta cuestión del simbolismo de los monos nos habla de la sabiduría, pero de una sabiduría fuera de lo común, fuera de lo que nadie espera. Por eso se habla también de loco. Si nosotros observamos el comportamiento de un mono, muchas veces los monos nos hacen reír con sus juegos, sus formas de comportarse, diríamos con sus ocurrencias, y que nos sacan una risa, nos sacan una carcajada. Es por eso que el loco, el bufón, tienen la misma categoría. Entonces, bueno, obviamente el loco, el bufón, está muy relacionado con la séfira de Jokma. Jokma, nosotros sabemos que es la sabiduría. Y Jokma, como hemos visto en anteriores clases, Jokma pone en juicio todo lo que la lógica dice. Es que así debe de ser, según quién. Es que así necesita ser, ¿de acuerdo a qué? Es que esta persona es fea.
¿En comparación a qué? Esta persona es guapa, ¿con comparación a qué? Entonces, Jokma nos va a poner en tela de juicio todo lo que nosotros hayamos estructurado. Por eso, algo que nosotros debemos de ir trabajando es el no tener expectativas. Porque cuando nosotros tenemos demasiadas expectativas o expectativas fuera de lo normal, por eso mismo después viene la frustración. Entonces, esta parte del mono tiene mucho que ver, perdón, sí, del mono, del bufón, del loco, tiene que ver mucho con la parte de Hokmah. Y precisamente la palabra ko, que es la primera palabra que tenemos en la columna derecha, la palabra ko refiere a cordón. Podemos leerlo como cordón o también como cuerda. Cordón o cuerda podría siendo lo mismo, pero aquí la cuestión es que es un cordón divino, es una cuerda divina. La segunda palabra, kol, es voz, quiere decir voz, la voz que retumba en nuestra, que sale de nuestro interior, la voz. Y si nos damos cuenta, la voz, kol, las primeras dos letras son lo mismo que cuerda o lo mismo que cordón. Si nosotros recordamos qué es lo que quiere, qué es lo que quiere decir la letra lamed, lamed es movimiento. Entonces, la voz, que es un conducto de lo divino, pone en movimiento, se pone en movimiento. Es una obra, es una voz modulada, es una obra creada, moldeada, con cierta vibración y que a la vez nutre y además guía. Recordemos que el Lamet es el aguijón divino, es el látigo divino. Entonces, es decir, que a través del verbo, a través de nuestra voz, también se puede expresar el Creador. La siguiente palabra, la tercera palabra, que es Ain, Kof y Bet, es la raíz de la palabra talón, es decir, la palabra Akef, Akef, talón. Obviamente, este talón tiene varias enseñanzas, o por lo menos dos enseñanzas que podemos ver ahorita. Akef, que forma la palabra talón, en la raíz del hombre, perdón, en la raíz del árbol, que el hombre es a la altura del talón. ¿A qué me refiero? Cuando los niños nacen, les hacen lo que se le conoce como el tamiz, que es un ligero piquete precisamente en el talón. Aquí la cuestión es ¿por qué en el talón? Porque precisamente en el talón se encuentra el árbol, es decir,
las raíces del árbol que el hombre es. En el talón se encuentra toda la información del ADN. Además de que simbólicamente el talón es el recipiente de la fuente. ¿Cómo es recipiente? Kaf. Es la palabra recipiente. Y la palabra af quiere decir nubes. Perdón, nube. Entonces, si nos damos cuenta, la palabra akev tiene un juego con estas dos palabras siguientes. Fíjense, es Ain y Bet que están aquí, que forman la palabra nube, y la palabra Kov y Bet que forman la palabra recipiente. Entonces, ¿qué juego es este de palabras? Una vez que nosotros dispersamos la nube, se libera el recipiente y trabajamos lo que es el entendimiento. Es decir, desarrollamos luz a través del despeje de la nube. Entonces, cada nube que es despejada, ¿qué es lo que pasa? Deja pasar la luz del sol. Se vuelve luz. Entonces, es un campo de conciencia que el individuo ha conquistado. Es por el motivo por el cual el talón tiene el poder de suplantar, porque emite una energía que le da paso a la luz para poder suplantar a las tinieblas. Y precisamente la palabra Akef, que es talón, no lo puse aquí, no lo puse aquí, pero la palabra Akef es, Akef es la raíz de la palabra Yaakov, que nosotros lo conocemos como Jacob, el que después se convierte en el padre de las tribus, en el que se convierte en Israel. Es el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, y que precisamente en el relato de Jacob, él suplanta a su hermano y obtiene no solamente la primogenitura, sino que obtiene la bendición de su padre. Entonces, este es un juego de palabras constante que hay que ir hilando el aprendizaje, la enseñanza, para que no se pierda de vista. Entonces tenemos la palabra Jacob. Aquí tenemos la palabra Jacob, Yod, Ain, Kof y Bet. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Es suplantar a su hermano. ¿Cómo? A través de su primogenitura. Porque su hermano Esaú fue el que nace primero. Por lo tanto, Esaú tiene la primogenitura, pero él no le daba importancia. Y después suplanta por consejos de su mamá, de su madre, que adquiera la bendición de su padre. Y precisamente la palabra Akeva quiere decir engaño. Entonces va muy relacionado con todas estas palabras. Obviamente tenemos el verbo kibel,
Kibel, que quiere decir recibir, y que es la raíz de donde proviene la palabra Kabbalah. Entonces, ¿qué es Kibel? Es el verbo recibir. Kav es el verbo, perdón, es el recipiente. Entonces tenemos recipiente, recibir y recepción. Kabbalah quiere decir recepción. ¿La recepción de qué? La recepción de la luz, la recepción de la tradición, escrita y oral. Kabbalah, ¿qué quiere decir? La recepción de la sabiduría.